El destino es un tema que de manera continua es abordado en múltiples historias a través de libros, series, novelas y películas. Un buen ejemplo se encuentra en la parte final de Avengers Infinity War, en el cual Doctor Strange, ante la amenaza de Thanos, ve el futuro para ver si tiene posibilidad de vencer a este villano. Luego de usar la gema del tiempo para poder predecir la realidad en donde vencerán, ve 14.605.000 posibilidades. Podríamos imaginar que deben existir muchísimas posibilidades de victoria dentro de ellas, pero cuando Iron Man le pregunta ¿y en cuántas ganamos?, Doctor Strange le responde en una. Pese a este resultado, Iron Man, los Guardianes de la Galaxia, Spider-Man y Doctor Strange intentan arrebatarle a Thanos el guante con las gemas del infinito, fallando estrepitosamente y despojando a Doctor Strange de la única gema que le faltaba a este gran villano para su plan. Con todo esto, cumple su cometido, usando este poder para destruir a la mitad de la población en el universo. Ante esta derrota, los Vengadores que sobrevivieron tratarán de revertir lo que Thanos hizo, y para eso retrocederán en el tiempo para evitar que lo que sucedió se vuelva real dentro de su universo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bienvenidos a Doxia Praxis, un podcast pensado para cristianos, hecho por cristianos que quieren caminar juntos hacia una fe con obras, una fe en acción. ¿Qué tal, mis amigos? De nuevo, Obed González con ustedes en este episodio de su podcast favorito. ¿Quién no ha querido tener la capacidad de ver en el tiempo y poder evitar futuros desastres o tragedias? Todos en algún momento hemos experimentado incertidumbre ante el mañana, dentro de unos meses, o incluso al imaginar nuestros últimos años en la Tierra. En más de una ocasión, hemos pasado por momentos de depresión, estrés o ansiedad respecto a cosas que pasaron, estamos pasando o pasaremos muy pronto, y ante todo esto, nos sentimos impotentes. La mejor manera de encontrar consuelo es meditar acerca del atributo de Dios que veremos en esta ocasión, el cual es la presencia de Dios. Lo sé, otra palabra rara. Parece que estoy hablando en otro idioma, pero te lo explicaré en un momento. Así que quédate conmigo y aprendamos juntos algo sobre Dios que cambiará tu vida por completo. La ortodoxia. Si buscas en el diccionario la palabra presencia, te toparás con que significa conocer de antemano. Y pues esta definición es válida, pero nos falta profundizar un poco más en este término. La presencia de Dios es un atributo divino que le pertenece solo a Él. Olvídate de Walter Mercado, de los psíquicos, de Doctor Strange o los profetas que te predicen que tendrás miles de dólares si les das una ofrenda. La presencia de Dios significa que Dios conoce de antemano todas las cosas. Dicho esto, profundicemos en dos puntos importantes para entender este precioso atributo. Punto número 1. Dios conoce todo porque Él determinó todo. Contrario a aquellos que intentan predecir eventos futuros, Dios no observa los eventos futuros pensando si puede intervenir de alguna manera y evitar desastres, como en la película que mencionamos al inicio. Dios conoce de principio a fin el rumbo de la historia humana porque Él decidió que sucediera cada una de las cosas contenidas en ella. Por eso la Biblia nos recuerda la historia escrita por Dios, porque Él es su autor, así como también es el creador de todo lo que existe. Dios conoce todos los eventos pasados, presentes y futuros porque Él ha decidido y permitido que así fueran. Por muy bizarros, crueles o dolorosos que parezcan, nada de eso es un secreto delante de Dios. En la omnisciencia, que por cierto ustedes pueden escuchar el capítulo anterior para refrescarse la memoria con esta palabra, también está involucrado este atributo de Dios, porque la presencia de Dios es un conocimiento de cada escenario posible. De la amplia gama de posibilidades que existía, Dios decidió crear este mundo, esta humanidad y esta historia para mostrarnos que Él es quien gobierna, aún por encima de la arrogancia humana de levantarse en contra de Dios y poner al hombre como su propio Dios. Muchos pueden levantarse en contra de este atributo y decir que esto es justificar una postura filosófica llamada determinismo, la cual dice que todo está programado de una forma y no hay manera de escapar de esa realidad que ya está implantada en nosotros. Pero en definitiva, podemos decir que esto es totalmente falso. Dios revela este atributo en su palabra. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que esto que conocemos es una parte minúscula.
Lo que estoy haciendo aquí es tratar de explicarte aquello que Dios nos ha permitido conocer y honestamente debo aceptar que no puedo entenderlo completamente. En realidad, ningún ser humano puede hacerlo. Pero de lo que sí estoy seguro es que la manera en que Dios obra no excluye de ninguna manera nuestra responsabilidad humana. El determinismo intenta pintar una escena fatalista en la que no hay forma de librarnos del sistema, a menos que haya un conocimiento elevado que nos permita ser libres. Ejemplos como esto es la alegoría de la caverna de Platón. Ahora, si quieres un ejemplo de la cultura popular que te pueda ayudar a ver esto, es la película de Matrix. Sin embargo, Dios ha provisto más allá de un conocimiento para librarte de la mala vida que llevábamos. Él se ha provisto a sí mismo para salvarnos y darnos la vida que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Así que vete olvidando de la pastilla roja y la pastilla azul. Punto número 2. Dios ya te conocía y por eso tú lo puedes conocer. Hay una pelea que normalmente se da entre las personas nerds en teología, como yo, que para explicarlo de manera simple va de esta manera. Hay personas que creen que para que Dios salve a una persona, tuvo primero que ver sus acciones, desde antes de la fundación del mundo, para saber si sería digno de salvación. Otras personas, como yo, creemos que Dios no vio nada en nosotros para salvarnos, pues no tenemos algún mérito para merecerlo. Simplemente, Él nos conocía desde antes de nacer y por su amor perfecto, atributo que estudiaremos más adelante, determinó salvarnos. Claro, Dios vio muchas de nuestras rebeliones, necedades, recaídas y alejamientos. Sin embargo, nada frustró ni frustrará que Él día con día nos salve de nosotros mismos, del mundo y del diablo. Así pues, como en un libro que leí llamado Evangelio, su autor J.D. Greer dice lo siguiente: en Cristo no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más, y nada de lo que yo haga hará que Él me ame menos. El primer punto de vista nos hace de manera indirecta o inconsciente pensar que nuestras acciones determinan la salvación que Dios provee para sus hijos. Y por supuesto que muchas de nuestras actitudes externas reflejan que Dios nos ha salvado, pero ellas son el resultado de nuestra salvación, no su causa. También solemos olvidar que más allá de nuestras acciones se encuentra la profundidad de las intenciones de nuestro corazón, las cuales son silenciosas y muy peligrosas. Pero ese es tema para futuros episodios del podcast. El segundo punto de vista hace ver a Dios como el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Como cristianos debemos reconocer que no aportamos nada en la salvación, a excepción del pecado que la hizo necesaria. Pero también hay un proceso de transformación que todos los cristianos debemos atravesar, y allí sí somos responsables de esforzarnos por depender de Dios, mientras Él continúa haciendo la obra en nosotros. Dios nunca abandona a aquellos que ha salvado, pidiéndoles mantener a flote esa salvación por sus propios medios, porque si así fuera el caso, ¿para qué Dios nos salvaría? ¿Para qué iniciar algo y luego dejarlo a medias? ¿No sería más sencillo decir, sálvese quien pueda? Pero gloria sea a Dios que ese no es el caso, y en realidad Él es fiel para sostener a aquellos que ha salvado y que conoció desde antes de la fundación del mundo. Es hermoso poder meditar en este atributo desde la perspectiva de cómo Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Déjame leerte el Salmo 139, 13 al 18 en la Nueva Traducción Viviente. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Para Dios, no eres un conjunto de células sin rumbo ni propósito. No eres un adepto para una causa loca y sin sentido.
No eres un número dentro de un algoritmo para una red social. Eres su creación. Y más allá de eso, eres su hijo. Él te ha dado una misión que trasciende tu propia vida y sobre todo eres parte de su familia. Ahora bien, luego de estos dos pequeños puntos, espero que lo hayan sido, pasemos a nuestra parte favorita. La ortopraxis. Sé que pensar en cosas prácticas sobre cómo los atributos de Dios afectan la forma en que vivimos no es tarea sencilla. Pero el propósito de este podcast y de todo el material que publicamos para el proyecto GC es no solo que conozcas estas cosas sobre Dios, sino que de manera sencilla puedas asombrarte de Él y responder en adoración de las muchas maneras en que puedes hacerlo. Y créeme que este atributo no es la excepción. En primer lugar, saber que Dios conoce todo porque Él ha determinado lo que sucederá antes de que el mundo fuera formado, te traerá paz. Dejarás de ver cada noticia en la televisión con una perspectiva fatalista y comenzarás a ver estas cosas con esperanza. Ojo, no como un masoquista sádico cínico, claro está, sino que entendiendo que Dios permitió dentro de su plan que pasaran cosas no muy buenas para recordarnos que, como dice un amigo mío muy querido, este mundo no funciona como debería funcionar. Tendrás un consuelo en medio de alguna pérdida de cualquier tipo, ya sea un trabajo, una economía estable, un ser amado que fallece, un amigo que debe irse a otra ciudad, dejar un grupo de personas con las que convivías porque debes irte a otro país, pero este consuelo no es igual a decirte vendrá algo mejor para ti, porque eso sería poner tu atención en términos materiales y egoístas. En realidad, el consuelo será que lo mejor que podría pasarte lo tienes ahora contigo. Es una relación con el Dios Todopoderoso que gobierna el universo, a quien puedes llamarle Padre. Dejarás de obsesionarte con querer controlarlo todo. Empezarás a depender de Dios y llegarás a darte cuenta de que la frase "deja todo en las manos de Dios" es irónica, porque Dios siempre está en control de todo. Nosotros, con nuestra percepción de la realidad bien alterada, creemos que podemos controlarlo todo y pues no es así. Recordar este atributo de Dios nos hará ayudar a dejar de buscar culpables por la forma en que vivimos. Culpa del gobierno, de la familia en que nací, de los vicios que tengo, del país en el que vivo, de las personas que están a mi alrededor, de mi trabajo que es una basura y una larga lista de etcétera. ¿Por qué? Porque soltaremos ese determinismo inconsciente que muchos tenemos y comenzaremos a darnos cuenta que todas esas cosas de las que nos quejamos son permitidas por Dios. También nos ayudará a reconocer las cosas que realmente son importantes y merecen nuestra atención. Porque esto es solamente el grito de desesperación de nuestra alma por llenar un vacío mucho mayor. Como diría Blaise Pascal, un vacío del tamaño de Dios. Dios dejará de ser solo una pieza para estar completo y se convertirá en nuestro todo, en quien realmente estamos completos. Y para terminar con el segundo lugar, saber que Dios ya te conocía y que ahora podrás conocerle, te dará la confianza de acercarte a un Dios totalmente diferente del que has escuchado de manera equivocada por parte de la cultura popular, otras religiones o incluso otros cristianos que con buenas intenciones intentaron enseñarte algo, pero solamente terminaron compartiendo contigo el error en el que fueron enseñados. Podrás acercarte confiadamente a Dios y dejarás de ocultarle cosas que sabes que te están haciendo daño. El hecho de que quieras conocer a Dios no significa que no puedas decirle las cosas malas que has hecho. Él no es un policía cósmico que está haciendo cateos a diario para ver quién ha roto la ley y así castigar con puño de hierro. Él conoce todas esas cosas desde antes que las cometieras. No le escondas nada, solo sé honesto. Te prometo que al confesar estas cosas a Dios y pidiéndole que cambie tu corazón, verás cambios profundos. No será como cuando el hada madrina toca con su varita mágica a alguien, que de forma instantánea sucederán los cambios, sino que más bien será un proceso lento, a veces incómodo, doloroso, pero será precioso porque dejaremos de vernos a nosotros mismos y veremos al Dios verdadero cambiándonos y dándonos la seguridad de que Él nos sostuvo, sostiene y sostendrá hasta el final.
Conocer sobre la presencia de Dios te causará asombro. Porque, a ver, dime, ¿quién sabiendo que será rechazado en más de una vez, despreciado, humillado, alejado y pisoteado, sería capaz de aceptar tener una relación con alguien? Suena una locura, ¿no? Pues déjame decirte que es justamente lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Pudiendo dejar que acabáramos con nosotros mismos, Él tomó la decisión de tomarnos como hijos, mostrándose a nosotros y salvarnos de nuestra propia destrucción. Nosotros no comprendemos esto de una manera plena y total, pero créeme que lo poquito que pudimos aprender hoy no nos puede dejar indiferentes. Finalmente, esto traerá seguridad no solo de tu salvación, sino de tu caminar con Dios. Tanto en los días donde parece que has avanzado muchísimo en áreas donde antes parecía imposible cambiar, así como también en los días donde pareces retroceder como 50 pasos de donde estabas hace solo un par de días. Dios sigue siendo fiel y sigue dándonos la oportunidad de entender que sin Él es imposible que pretendamos vivir en santidad. Estoy seguro de que si dejaras de tener esas luchas y tentaciones que te afectan, dejarías de depender de Dios y pensarías que puedes ser santo por tu propia cuenta. Ninguna cosa, ninguna, es producto de un descuido de Dios. Dejaré que la Biblia nos despida con esta lectura que te hará descansar en la presencia de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Romanos 8, 28 al 38. Y bien, ¿qué te ha parecido conocer todo esto acerca de Dios? Coméntanos y comparte tu experiencia en cada episodio. Y sin más que agregar, hasta aquí se despidió de González. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar este capítulo de Doxia Praxis, el podcast donde la doctrina y la vida diaria no están separados. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para tener acceso a más contenido como este: YouTube, TikTok y Facebook como Proyecto GC e Instagram como Guate Proyecto GC. Nos vemos en un próximo episodio. Gracia y paz a todos.